Estamos uno a uno en directo desde la Cumbre Iberoamericana, platicando en este momento con el secretario de Relaciones Exteriores de México, el señor Luis Videgaray. Gracias por atendernos, muy amable. Gracias, Fernando, a tus órdenes. Primero, ¿qué le ha parecido hasta el momento la discusión que se ha tenido por parte de los jefes de Estado, las exposiciones que se han dado? Bueno, primero debo destacar la extraordinaria organización que ha tenido el gobierno del presidente Jimmy Morales para esta cumbre iberoamericana, el trabajo de la canciller Sandra Jovel y la gran hospitalidad que hemos tenido de todos los guatemaltecos. Creo que la cumbre es una expresión de esta gran comunidad iberoamericana que decide adoptar acciones concretas para perseguir los objetivos que tenemos en común. Claro. Este año la cumbre lo que busca es enfocar esfuerzos, particularmente de cooperación entre los países, hacia la agenda de desarrollo sostenible, alineando las acciones a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, de la Agenda 2030. En ese sentido, creo que es un trabajo muy positivo, porque resulta, insisto, en mecanismos de acciones concretas más allá de las proclamas discursivas. 17 objetivos. ¿Ya han platicado de establecer una agenda para decir vamos a priorizar alguno de estos 17 objetivos, los vamos a trabajar en conjunto? La Agenda 2030 tiene que abordarse como un todo. Parte de su gran potencia es que se reconoce que los 17 objetivos deben de atenderse todos por igual. Y tenemos objetivos que destacan particularmente la cooperación sur-sur, y la Cumbre Iberoamericana es precisamente un instrumento que nació en México en el año del 91, la primera Cumbre Iberoamericana fue en Guadalajara, México, y nace como un instrumento de cooperación sur-sur. Hoy tenemos esta edición de la cumbre aquí en la Antigua, donde se ratifica esa vocación, pero ahora con el andamiaje conceptual y programático de la Agenda 2030. Para que todos los países ya estén de acuerdo en el cumplimiento de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, en medio de una crisis migratoria para los países del Triángulo Norte y que ahora involucra a México, ¿este es un camino para salir de esa crisis que se tiene en los países, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles? Sin duda, el desarrollo sostenible es la respuesta de fondo al reto migratorio. La única respuesta que va a solucionar de fondo, de manera permanente, la condición de vida de aquellos que migran no de manera voluntaria, sino por no tener otra opción, es invertir en el desarrollo. En ese sentido, la Agenda 2030, su adopción efectiva, particularmente en nuestra región, se vuelve un imperativo. Creo que la cumbre, además, ha tomado cartas en el asunto migratorio, primero haciendo un llamado a la adopción del Pacto Mundial para la Migración, en el que se reconoce por primera vez a nivel global que el fenómeno migratorio implica una responsabilidad compartida entre los estados. Se reconoce también el valor que los migrantes aportan a la sociedad que los recibe con independencia de su situación legal y, por supuesto, la defensa que debemos de hacer todos de los derechos humanos de los migrantes, de su dignidad como personas. Ahora bien, también hemos acordado un comunicado especial en materia migratoria donde se reconoce que los migrantes también tienen obligaciones. La obligación de cumplir con las leyes y con los reglamentos del país en que se encuentran y de acatar las disposiciones para preservar el orden público. Esta es la convicción de esta comunidad iberoamericana, de todos los países que la integran. El migrante tiene mucho que aportar a una sociedad, pero el migrante tiene que cumplir con la ley del país que los recibe. Ustedes en México están midiendo los alcances de los objetivos de desarrollo sostenibles, están midiendo cómo se cumplen las metas, ¿tienen un sistema para medirlo? Lo hemos adoptado incluso a nivel de nuestras leyes. Por iniciativa del presidente de México, Enrique Peña Nieto, hemos modificado, por ejemplo, nuestra ley de planeación, de tal manera que los planes nacionales de desarrollo, los programas sectoriales, todos tengan que estar alineados a la Agenda 2030. Hemos establecido un Consejo Nacional para la adopción de la Agenda 2030 y todos los estados de la República tienen sus propios consejos estatales
para la adopción de la Agenda 2030. ¿De qué se trata? De hacer de esta agenda una política de Estado y que vaya más allá de los cambios políticos, que vaya más allá de los ciclos electorales, que defina una ruta ambiciosa en la que todos estemos de acuerdo y que la planeación para el desarrollo y la presupuestación de los recursos públicos estén siempre alineadas a la Agenda 2030. Finalizamos con esta pregunta. ¿Cómo harán ustedes para hacer el traspaso de la información al gobierno entrante, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, México es una democracia madura, con instituciones sólidas y que en este momento está viviendo un periodo de transición ordenada, un periodo de transición, creo yo, muy eficaz, donde estamos ya a punto de culminar. En 2 semanas termina el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Ha habido un intercambio muy amplio, detallado de la información sobre el estado del gobierno, sobre los programas que están en curso, y creo que eso sin duda es lo que más beneficia al país, que tengamos una transición muy ordenada, muy eficaz, en la cual haya continuidad del funcionamiento del aparato público. Van a hablar del objetivo de seguridad, paz y instituciones sólidas, tomando en cuenta el tema del narcotráfico, aprovechando que está la vicepresidenta de Colombia, el presidente de Guatemala, el presidente de México. ¿Van a hablar de ese tema en esta cumbre? Estamos hablando de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Hablamos del objetivo número 11, que es hacer ciudades más incluyentes, sostenibles. Hablamos del objetivo número 8, que tiene que ver con la economía, con el empleo. Es decir, todos los objetivos son igualmente importantes, porque a final de cuentas el desarrollo es un concepto integral, y este espacio de diálogo de la comunidad iberoamericana se convierte en un equipo de trabajo para cooperar y lograr esta ambiciosa agenda. Muchas gracias, secretario, muy amable. Bueno, en directo desde la cobertura de la Cumbre Iberoamericana, trayéndoles la entrevista con el secretario de Relaciones Exteriores de México.